No, totalmente, no. O sea, es vivir engañados, creo yo, el pensar de que todas esas producciones que vemos en Hollywood, que vemos de directores y directoras famosas a nivel internacional, no tienen una connotación política, ¿no? Todas las producciones lo tienen y la mía no es la excepción y las organizaciones no tienen dinero para darte $5,000 para producir un documental. Entonces te las tenés que adecuar, ¿no? Y Tuve que adaptarte también. adaptarme técnicamente y en recursos humanos y sin dejar de lado la estética de la importancia de la denuncia. Hola, bienvenidos al podcast del CCP. Este espacio dominical que desde hace ya varios años intenta ser un puente de reflexión, de diálogo, de análisis con artistas, activistas, artivistas, gestores culturales de nuestra ciudad y de nuestro país. Hoy vamos a hablar de comunicación, de activismo, de documentales, de la importancia de la preservación de la memoria y del documento audiovisual. Y para eso hemos invitado a Alejandra Menacho, que está con nosotros en nuestro podcast. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Qué honor estar aquí en un podcast con vos y más que todo importante hablar de estas cosas. Y muchas gracias a todo el equipo, obviamente, que nos está atendiendo ahorita. Y aprovecho para mandar saludos siempre a mi familia, a mi madre Mercedes Noza y a mi pareja, ¿no? Johnny Fernández. Johnny Fernández, me acordé del alcalde. Perdón, amorcito, ese es otro personaje, pero es Johnny, ¿no? Así que estoy feliz de estar aquí. ¿Cómo entraste al mundo de la comunicación? ¿Fue algo muy intuitivo lo tuyo o fue una vocación que encontraste así como, algunos lo hemos encontrado así como de casualidad, digamos, ¿no? No sabíamos qué hacer en la vida, pero de repente apareció algo relacionado con la comunicación y esto es lo mío? Bueno, hay una historia muy de mi barrio, en Trinidad, Beni. Yo nací allá, así que recuerdo que la primera televisión que llegó al barrio, que es el 4 de febrero, mi barrio, y una señora que se llama Doña Juana, que ya falleció. Ella era la única persona, digamos, que tenía este televisor y me llamó mucho la atención desde ahí qué era lo que pasaba en ese aparato, por qué se movían esos sujetos y desde ahí, digamos, más o menos, tendría pues unos 9 años, 10 años más o menos y desde ahí supe qué era lo que quería hacer y me llamaba la atención todos los años mientras iba creciendo. Me iba convocando, atrayendo más, ¿no? El comprender técnicamente cómo se producen, qué es lo que hacen, por qué están ahí, digamos, ¿no? Y más que todo me quedé en el por qué. Y es ahí donde decidí estudiar comunicación aquí en Diaconía. Ya estudiaste comunicación en Diaconía, luego empezaste a hacer algunas cosas. Contanos cómo entraste ya al mundo. Una cosa es la universidad, una cosa es la teoría y otra cosa muy distinta es el mundo laboral, el mundo real, que creo que hasta el día de hoy las universidades no preparan para eso, ¿no? Para ese mundo real en el que sales de las, ¿cómo se llaman bueno, yo estudié en Diaconía también hace muchos años, los corporativos, ¿no? Los Que no son como corporativos. los corporativos de los sábados de Diaconía, sino que es algo mucho más difícil, eh, además de entender, ¿no? Creo las culturas corporativas, las culturas institucionales, tienen una dinámica que no se aprende en la universidad. No, totalmente, ¿no? Vos más que nadie lo acabas de escribir un poco en resumen lo que vivimos todas y todos los comunicadores. Me gustó mucho, obviamente, la universidad es una faceta hermosa que uno tiene que aprender muchas cosas, la teoría más que todo. Pero ya una vez yo salí de la universidad entre el 2014 por ahí, y había esta problemática en el país que estaba pasando sobre la carretera que iban a construir sobre el Tibnis, digamos, ¿no? Y como soy mojeña, digamos, trinitaria, eso me convocó mucho más a introducirme más al activismo, el entender por qué ciertas instituciones, organizaciones quieren o no la carretera por el Tibnis, ¿no? Y me acordé de mi familia que vive allá. Es una familia que no tengo mucho contacto, pero son mojeños también, digamos, y como que me llegó, eso me afectó mucho de que se podían quedar sin casa, iba a cambiar la estructura social y económica de ese sector, porque iba a afectar no solo al ecosistema, sino a los seres humanos que habitan ahí. Entonces, desde ahí me empiezo a organizar con CODATMA, que es la Coordinadora por la Autodeterminación de los Pueblos y el Medio Ambiente, y me metí pues en eso, así que
desde ahí empezó mi activismo en poder un poco informar, entender cómo funcionan los fanzines. Ahí participé en muchos fanzines, en escribir, cosas que no escribía mucho antes. Pero todavía no me animaba a producir ni a sacar fotografía porque no tenía plata. O sea, soy yo una bastarda, miserable, pobretona que vengo del Beni, de un sector, de una zona que también son todos indígenas y todos somos pobres, digamos, o alcohólicos. Y en ese sentido, digamos... O ambos. O ambos, exactamente. Bueno, los artistas no, ahorita no hemos cambiado tanto. Somos eso, entonces, pobretones y borrachos. Pero eso fue lo que más, digamos, me llamó mucho la atención y empecé a informarme primero. Creo que un principio fundamental como comunicador, comunicadora, es introducirse en la problemática social donde uno habita, ¿no? Para comprender el contexto, en cómo yo puedo aportar también, digamos, a la sociedad, desde lo que yo sé o lo que estoy aprendiendo, que es a producir videos, digamos, ¿no? O documentales, que ahora ya tengo ese título, digamos, lo puedo decir que soy documentalista, ¿no? Tu trabajo siempre está ligado con una posición, con un compromiso social. Has demostrado, y te lo pregunto, aunque sea una obviedad, hay una fuerte relación entre la comunicación y el compromiso social y el activismo. ¿Vos creés que la comunicación, que el periodismo, que la investigación debe tener un anclaje ideológico, un anclaje de principios, y de esta manera de siempre querer cambiar el mundo a través de la comunicación, ¿no? En cualquiera de sus facetas? Claro, sí tiene que ver con lo que mi abuela y mi abuelo también me contaban, y era esto de las historias de nuestros pueblos, ¿no? De todos los pueblos latinoamericanos, del origen que yo tengo de la cultura hidráulica de Mojos. Entonces siempre me llamó mucho la atención porque tuvo ahí la culpa un profesor, no me acuerdo su nombre ahorita, pero era de historia en Beni y nos enseñó mucho en comprender nuestra cultura, ¿no? Mojeña más que todo. Y eso me llamó mucho la atención en cómo, digamos, en Hollywood, en otros festivales de cine, en otros países, cómo se producían, cómo construían una historia a partir de un personaje que contribuye al contexto social y económico a un país, ¿no? Entonces eso me llamó mucho la atención y empecé a indagar, a entender, como por ejemplo mi superhéroe real de mi pueblo es Pedro Ignacio Muiva, digamos, que se enfrentó a los Carayana, a los blancos de esa época, a los españoles colonizadores, ¿no? Y hasta ahora sigue siendo una deuda pendiente para mí producir su película, tipo Hollywood, tipo Marvel, tipo un montón de cosas, porque más allá del entretenimiento hay una posición ideológica, filosófica y política de un pueblo, ¿no? Que es el defender, el proteger, el subvencionar a un pueblo, que tenga las posibilidades de vivir en paz, con dignidad, ¿no? Con buenos trabajos, que hasta ahora en este siglo seguimos, digamos, luchando por derechos laborales, ¿no? Tanto en el ámbito artístico como en otras áreas también, ¿no? Porque este país está sufriendo obviamente de bajas y subidas todo el tiempo, porque es así, la vida es así, y los políticos o los partidos políticos y la gente va construyendo esas cosas que son complejas a veces de entender, ¿no? Entonces, el cine que yo hago o las producciones que yo realizo tienen una alta connotación política de reivindicar nuestra historia como pueblos latinoamericanos, reivindicar como también las exigencias que tenemos como ciudadanas y ciudadanos de derechos humanos. Eso siempre están enfocados, digamos, mis producciones desde un enfoque feminista, de defender los derechos de los pueblos indígenas, de defender los derechos de las mujeres, de las diversidades sexuales, de las disidencias sexuales, de los jóvenes, de las niñas, de los niños. Todas esas producciones, digamos, están latentes en las producciones que yo realizo, ¿no? Así que eso. No puedes concebir la comunicación alejada de No. de esa línea, digamos, de trabajo ideológica que tenés. No, totalmente, no. O sea, es vivir engañados, creo yo, el pensar de que todas esas producciones que vemos en Hollywood, que vemos de directores y directoras famosas a nivel internacional, no tienen una connotación política, ¿no? Todas las producciones lo tienen y la mía no es la excepción y no voy a escapar de eso y no voy a escapar tampoco de mi propia realidad, que yo habito como en este cuerpo de ser mujer, digamos, socialmente, de ser parte de la diversidad sexual y además que pertenece a un pueblo indígena, ¿no? Eso es importante. Has militado en varias organizaciones, tenés causas
que defiendes y más allá de tu trabajo como documentalista, como videasta, tenés una militancia en causas importantes de nuestro país y que muchas veces son, digamos, corresponden a un colectivo minoritario, ¿no? Que sigue haciendo una resistencia permanente para mostrarle a esta sociedad un camino hacia la universalización de los derechos, hacia ese fuerte compromiso con la mujer y su cuerpo y la autodeterminación, que no solamente es de los pueblos, sino también del cuerpo femenino, ¿no? Totalmente, sí. Te has estudiado. Estuve muy vinculada, obviamente, el 2015 con Mujeres Creando. La primera, digamos, mujer que me llamó la atención, mujer lesbiana, ha sido María Galindo. Y ella como que me dio para inspirarme también en cruzar, tanto estaba en los pueblos indígenas introducida, metida ahí en la problemática, que me olvidé el cuerpo que yo tengo, ¿no? Y olvidé y bloqueé todos los problemas psicológicos y abusos sexuales que yo viví, ¿no? Y eso tiene una connotación, obviamente, de vivir en una sociedad ultraconservadora y machista, ¿no? Con el cuerpo de las mujeres. Entonces, y me llama mucho la atención eso. Yo digo, yo también tengo estos problemas, viví abuso sexual, me ven de esta forma los hombres en la calle, recibo acoso sexual, también laboral. Y dije, puta, también tiene que ir por ahí pues mi causa, ¿no? Claro, es transversal. Totalmente transversal, interseccional en todo sentido, digamos, ¿no? Entonces, me convierto en feminista. O sea, no pude escapar de esa visión, de esa política, porque me introduce, pues me involucra automáticamente, aunque yo no lo quiera aceptar, ¿no? Entonces, formo parte de Mujeres Creando, estuve ahí cerca de casi un año y mis intereses fueron cambiando, ¿no? Y de ahí me introduje a la población LGBT también, porque también dije, también soy esto, ¿no? Entonces, debo estar ahí también con esta gente minoritaria, así nos dicen, ¿no ves? Entonces, es ahí donde ya formo parte y fundo y creo con mis compañeras y compañeros de la Pesada Subversiva la primera colectiva transfeminista y disidente sexual, ¿no? De aquí en Santa Cruz. Y desde ahí empiezo a producir un montón de más cosas, más complejas sobre la sexualidad, sobre los derechos humanos, obviamente denunciando los abusos sexuales que viven las mujeres en Bolivia y en toda Latinoamérica. Tuve la oportunidad de viajar a muchos lugares y entender el contexto de otras organizaciones también disidentes y feministas. Y la verdad que ha sido muy rico el enriquecimiento que he recibido, digamos, ¿no? Y estoy muy agradecida con todas las organizaciones a las cuales he pertenecido en su debido momento y me ha permitido ser lo que soy ahora, ¿no? Obviamente me he estado vinculando con la campaña 28 también, que es una lucha incansable por la autonomía del cuerpo de las mujeres y las adolescentes, ¿no? Y obviamente ahora que se está hablando mucho de cuerpo gestante, también involucra a las diversidades sexuales que también tienen la capacidad de gestar, ¿no? O sea, de embarazarse, en el caso de un hombre trans, ¿no? Has estado ya varios años en varios colectivos, en varias situaciones, siempre poniendo el cuerpo, la cuerpa, como se dice. ¿Has visto algunos cambios en nuestra sociedad? Yo siempre le pregunto eso a los activistas, a las activistas, porque quienes están mucho más cerca, viviendo más allá del activismo de redes, que es el conformista y cómodo, que es el que hacemos muchos, hay gente que está, como ustedes, en la calle, en los momentos, ¿no? ¿Sentís que ha habido un cambio, que esta sociedad ha cambiado un poquitito? Además, bueno, no sé, ¿es posible medir eso? ¿Es posible tener una noción de ese cambio? Creo que en todo el trayecto de la construcción de un país o inclusive del propio mundo se sienten cambios, ¿no? Querramos o no, positivos o no, ya es otro mambo, digamos, ¿no? Entonces, en el trayecto que yo estoy aquí en Santa Cruz, más de 13 años que vivo y pertenecí a estas organizaciones, traté de entender cómo funciona la administración del gobierno central, tanto y departamental y local. Y hay retrocesos y avances. Por ejemplo, en el caso de los activismos, han aumentado impresionantemente aquí en Santa Cruz, ¿no? Hay muchos más jóvenes involucrados. Quisiéramos que sea más, pero no es así. Pero aparecieron más organizaciones,
a pesar de ser la pesada la primera en cierta época, Carlos lo sabrá, aparecieron otras organizaciones también que son más jóvenes que nosotras y hacen la cosa totalmente diferente a nosotros, ¿no? Y eso es gratificante y es hermoso verlo y sentirlo, de que como ya, viste que hay esta época de que ya vos te sentís vieja, te sentís viejo, pucha, ya que vengan otros, pues ya hagan algo, Claro. ¿no? Hablen, griten, La hagan renovación bulla, generacional, claro. ¿no? Que viene Claro. acompañada de un montón de otras cosas que quizás ya nosotros no entendemos. Exactamente, digamos, ¿no? Entonces, en el caso también del movimiento de las mujeres, lo mismo, lo mismo. Han habido un montón de jovencitas, más jóvenes que yo, más gritonas, más eufóricas, más rabiosas que yo cuando inicié, digamos, tenía mi época, ahora estoy más calmadita, no te hablo calmadita, pero antes era todo el tiempo, digamos, y ahora Así yo es. las veo a ciertas compañeras y yo me veo reflejada en ellas, porque hay una latente rabia. Hay un descontento ante las leyes, ¿no? Con esto que está pasando la ley 348, por ejemplo, ¿no? Un montón de feministas se han reorganizado digitalmente y eso es impresionante, ¿no? Porque las organizaciones locales empezaron obviamente a hacer cosas de calle, eso es importante hacerlo siempre, pero el uso que se le está haciendo al audiovisual, a las redes digitales, es impresionante cómo las organizaciones se han adaptado también a eso, ¿no? Y lo hemos aprendido desde el 2020, claro, el 2020 fue que ocurrió la pandemia y nos tuvimos que readaptar y aprender a hacer streaming, a hacer cosas en vivo, live, que no sé qué, usar TikTok, ¿no? Ahora ya todo el mundo usa TikTok para poder viralizar y hablar de un tema y eso es muy rico y lindo. Y lo mismo pasa con los partidos políticos. Usan también las mismas herramientas digitales para hablar de sus problemáticas, denunciar, pelearse entre ellos, Correcto. que es lo único que saben hacer. Entonces, en ese sentido, también nosotras, digamos, ¿no? Y yo percibo que, claro, han habido leyes que se han bajado desde el que sucedió el 2019 con Yanine Áñez cuando surgió, se quitaron cosas como esto del Ministerio de Cultura, se lo eliminó para el tema de recursos de que vaya más destinado a enfrentar la salud, ¿no? En esa época. Hablo como si fuera, no, hace tiempo, pero se siente hace muy poquito. Y eso afectó, ¿no? Al sector artístico actualmente. Sí. Es lo que estamos Hasta sintiendo. ahora. Para que vean. Entonces, hay cosas que hemos mejorado como ciudadanas y ciudadanos, o como país, lo puedo decir, y como organizaciones políticas, digamos, de calle, ¿no? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué vas a hacer? ¿Has anunciado en redes un cambio en tu horizonte? ¿Has dejado la pesada subversiva? Eh, ¿A dónde vas? ¿Cuál va a ser tu siguiente exploración? ¿Cómo vas a seguir enfocando? Y al final uno dice, no, a ver, yo soy esto, y voy a llevarlo por acá y voy a unir todos estos talentos siempre, entre comillas, o estos compromisos, estas cosas que estoy haciendo, en un camino, ¿no? Voy a tratar de hacer, porque la gente busca vida como vos, ¿no? Los buscavidas como nosotros que hemos hecho de todo, ¿no? En la vida para buscarse somos la vida. Todólogos. Y al final hay que encontrar un camino en el que muchas de esas cosas que hemos aprendido a hacer, esos oficios, vayan de alguna manera estando en sincronía, ¿no? Para seguir avanzando. ¿A dónde vas vos? Algo que no mencioné, que el 2018, o a la par que fundé y creé La Pesada Subversiva con Cris Ewedenis y un montón de otras compañeras que pasaron, también a la par creé mi productora. Mi productora se llama Ayemboe Kerai, que significa fábrica de sueños, en guaraní, digamos, ¿no? Está mezclado por ahí. Y con él, con esta productora, estoy produciendo muchos cortos, ¿no? Y hago coproducciones con La Pesada, con otras organizaciones que he tenido la oportunidad de experimentar y conocer, los Yunga, por ejemplo, ¿no? Que fue con las mujeres afrobolivianas, Marité Zavala, Natalie también, que vive en La Paz, digamos, ¿no? Fue a través de eso que me contactaron, de que saben que yo hago desde ese enfoque las producciones, porque algo también que tiene que tener, creo yo, el perfil de un documentalista, tiene que tener alta sensibilidad, ¿no? Y el comprender que ciertos sectores han sido tan olvidados que necesitan gritar lo que sienten. Y eso es lo que yo hago cuando yo filmo, ¿no? Empiezo a hablar con ellos, obviamente, primero, trato de que se concentren y digan lo que realmente tienen que decir. Y eso ha pasado con las mujeres afrobolivianas y ha sido espectacular. Y me critican, obviamente, la forma en cómo lo hago, porque
la forma de cómo producir un documental es totalmente no convencional a lo que me enseñaron la universidad, ¿no? Yo lo hago con una cámara, lo hago con un micrófono, porque claro, mi productor es de bajos recursos, digamos, ¿no? Claro. Y las organizaciones no tienen dinero para darte $5,000 para producir un documental. Entonces te las tenés que adecuar, ¿no? Y adaptarte también. Adaptarme técnicamente y en recursos humanos y sin dejar de lado la estética de la importancia de la denuncia en el documental, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, es que estoy produciendo muchas cosas, tanto como tipo performance, que yo no sabía que me podía animar, lo estoy haciendo. Galo, un artista plástico de La Paz, no sé si lo conoce. Uh-huh. Él me ha convocado este año para Carlos hacer... Coca. Exacto, Galo Coca, perdón. Y ahí me estoy animando un poco también a hablar y denunciar sobre la migración como pueblo indígena mojeño, sobre los abusos sexuales y sobre la contaminación de los alimentos, ¿no? Últimamente he estado viajando a la Chiquitanía por el tema de la sequía, por el tema de cómo los pesticidas y están contaminando los alimentos, y eso me ha llamado mucho la atención y eso me está afectando también a mí, ¿no? De manera directa, porque yo soy una persona que ya tiene precáncer identificado de cuello uterino, entonces obviamente que tengo que cuidarme. Entonces me dijeron, no tomes este azúcar porque es alimento para tu cáncer. Claro. Yo, pucha, dije ya, entonces esa hojita que es dulce, el liquidito ese que es dulce, que nunca en mi vida creí que lo iba a probar, y lo mismo con el tomate, me traumé con el tomate, ¿no? Porque me junté con una agrónoma y me explicó de que el tomate, ahí están todos los herbicidas, pesticidas, eso que te contamina el cuerpo, y digo, pucha, esto hay que hablarlo, hay que sensibilizar a la gente, y que no coma, que pele su tomatito, y coma así rico, digamos, ¿no? Evitando los riesgos. Y eso es algo que no se habla tampoco mucho, ¿no? Me he dado cuenta que en nuestros alimentos no lo hablamos. O el plástico, por ejemplo, plástico. ¿No? Yo vi un documental arroz, recién sobre cómo estamos inundados, o sea, literalmente estamos inundados de plástico. Todavía no hay estudios conclusivos que indican cuál es el efecto que realmente tiene el plástico y los microplásticos que se han encontrado en la leche materna de las mujeres. Y es algo de lo que no podemos escapar, ¿no? Yo el otro día estaba pensando, a ver, voy a reducir mi huella de plástico. Imposible, ¿no? Imposible. Todo es plástico, todo está con plástico, todos los alimentos vienen con plástico y hay como una obligación de que tú consumas en plástico, ¿no? Consumas con plástico. Entonces, hablaba con mi hermano también sobre esto de la comida para llevar, ¿no? Y cómo esta huella que tú haces y te llevas todo bueno, es un cliché, pero todos los días consumes un paquete de plástico para comer media hora tu comida y todos los días vas haciendo eso, ¿no? Y cucharas desechables que utilizas 20 minutos para comer. Okay. Pero efectivamente la comunicación sirve para tratar estos temas y un poco para sensibilizar a la gente, más allá de vivir en un sistema totalitario, económico, que el que te permite muy pocas salidas realmente, ¿no? O sea, ¿cuál es la otra salida? Es irse a Ginger's Paradise, esa Maipata, y olvidarte de lo demás, digamos, ¿no? Porque si vivís en una ciudad estás atrapado dentro de la Matrix, del sistema. Ahí volvemos a la Matrix, pero sí, eso es más o menos un poco, digamos, hablando lo de que estoy por producir más adelante. Y hace poquito, Mano Diversa sacó una convocatoria, ¿no? Para un poco también hablar sobre los hombres trans, las diversidades diversas en el tema del aborto, ¿no? Y salí ganadora y justo con la productora Yemboe Queray participamos. Y también eso es algo pendiente que vamos a empezar a producir sobre la realidad de los hombres trans al acceso a salud, el acceso al tema de salud sexual y reproductiva también, sobre su identidad, ¿no? Su identidad en el sentido no como hombre solamente género, sino también como su identidad indígena, digamos, ¿no? Que eso es re complejo de hablarlo, que es una especialidad últimamente mía, digamos, porque yo la estoy profundizando todo el tiempo. Y eso es algo que quiero retratar, que el país es un país lleno de indias e indios, ¿no? Y eso es algo que mucha gente blanca de aquí de la ciudad de Santa Cruz o de todo el país se relega y niega su origen. Y eso es algo para mí garrafal, terrible, es una bomba atómica interna, ¿entendés? Uh-huh. Y justamente eso en el documental lo vamos a llevar a cabo. Este año se tiene que estrenar, ojalá que en septiembre o en julio por ahí, y vamos a estar también... Esto es inaudito, creo que no sé si decirlo, capaz me maten las compañeras con las cuales estoy armando equipo,
pero queremos, digamos, que contactar al doctor Villarroel, que él habla un poco de ayuda a muchas personas trans, más que todo, a hacer su transición, Sí. ¿no? Y queremos a ver si él se anima a salir en el documental, a ver. Entonces, eso es uno de los trabajos que está pendiente, y obviamente también sigue pendiente el estreno nuevamente de los documentales de mujeres afrobolivianas, ¿no? Así que ojalá que aquí podamos estrenarlo también en el CCP. Y esas son las cosas que estoy ahorita produciendo, y obviamente incansablemente yo no tengo vergüenza de nada, soy una documentalista, artista, miserable, pobretona, lo dije en principio, y estoy buscando incansablemente también trabajo, ¿no? Esa es una problemática que me está jodiendo mucho en todo sentido, a nivel personal, económico, salud, en todo sentido, ¿no? Pero a pesar de ello, estoy produciendo cosas así, muy chiquitas, no gano nada casi, pero es una realidad de los productores audiovisuales en Bolivia. Y es una ironía además, ¿no? Totalmente. Porque estos temas que Totalmente. son tan importantes, que son transversales a la sociedad, que son necesarios, realmente un apoyo institucional, ni qué decir empresarial, digamos, ¿no? No existe porque, bueno, no sé si no es la voluntad, no sé si es que no están en sus POAs, ¿no? Pero realmente un apoyo para temáticas tan importantes como esta, y seguro que no es aquí solamente, ¿no? No es aquí Es solamente. en el mundo, ¿no? Que estos temas son muy necesarios, pero que la verdad es que no hay una difusión, no hay un planteamiento serio de esto, ¿no? De la sensibilización que hablabas. No, pues no hay. Se nos acabó el tiempo, Alejandra. Ay, Gracias. okay. Gracias por haber estado en nuestro podcast. Y bueno, aquí el CCP siempre con las puertas abiertas. Ojalá que podamos seguir haciendo cosas juntos, juntes, y Gracias. muchísimo éxito siempre. No, muchas gracias nuevamente por la invitación, obviamente a todo el equipo también aquí presente, y quiero irme con esto, por favor. Quiero enviarle un mensaje a todas y todos los artistas y activistas, obviamente, para que sigan en la lucha, sigan produciendo, no se cansen, y también mandarle un mensaje a la Secretaría de Cultura y a la Alcaldía que paguen a los artistas de la Bienal de Arte, por favor, ¿no? Gracias, eso. Gracias, amigos, se nos acabó el tiempo. Volveremos el próximo domingo para seguir conversando, analizando, reflexionando sobre esta y otras temáticas. Hasta entonces.